Hoy queremos que te quedes con nosotros para que descubras una nueva ciudad llamada Stavanger, que es la cuarta ciudad más importante de Noruega y es conocida mundialmente por ser la capital del petróleo. Hemos comenzado esta intro de esta forma y con estas imágenes aéreas de apoyo porque la verdad Stavanger se lo merece. Es una ciudad hermosísima y queremos que te quedes ahí con nosotros para que descubramos sus calles y conozcamos un poco más de esta nueva ciudad. Recordarte que somos Yendir y Anastasia, una pareja rusa-venezolana que le encantan los viajes, el fitness, las aventuras, entre otras cosas. Así que si no te has suscrito, recordar suscribirte también y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. Así que no perdamos más el tiempo y empecemos a explorar esta hermosa ciudad llamada Stavanger. Bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo episodio. Nos encontramos en la ciudad de Stavanger, cuarta ciudad más importante de Noruega, y hoy la vamos a explorar. Estamos acá con nuestra maquinaria y hay un sol espectacular. Sí, correcto, hay un sol espectacular, el tiempo nos acompaña, así que nos iremos a primera ruta, que es el Museo de Petróleo. Le conoce a Stavanger por ser una ciudad muy petrolera, hay muchas empresas en base al petróleo y vamos a ir a ese museo. Tercera ciudad más grande de Europa, ¿no? La tercera ciudad. No, de Europa no, es la cuarta ciudad. De Noruega, perdón. La cuarta ciudad más importante de Noruega, por decirlo así, por detrás de Oslo, Bergen y Trondheim. Entonces, ahora estamos en medio de una calle. Sí, tenemos que ir tratando de que no nos llegue ningún carro, pero esto parece, no sé. Sí, parece verano, sol, parece increíble. No sé, me siento como en mi tierra ahí en Sudamérica, así con tanto sol. ¿Ah? Mira, como vemos aquí justo están cargando coche eléctrico y así es normal. Ya saben que Noruega es proeléctrico, así que eso es súper normal aquí. Vale, ahora tenemos que girar. Vamos a girar acá. Eso sí, parece que toda la calle es nuestra, ¿no? No hay nadie más, sino que dos personas como nosotros caminando y hablando. Lo que sí que estoy viendo, que todas las casitas que vemos incluso allí de lejos, son todas más o menos parecidas que podemos encontrar en Bergen, en Trondheim. Entonces me imagino son típicas, clásicas casitas de madera y eso es lo que estamos encontrando y estamos viendo. Encontramos un barrio viejo donde encontramos típicas casas noruegas que creo que son 173 en total casitas que vamos a encontrar en este barrio. Cuentan que al parecer son 173 casas muy antiguas y viejas de color blanco de madera, entonces el barrio está repleto de esas casas blancas. Correcto, entonces lo que ahora mismo lo vamos a encontrar y vamos a mostraros qué tipo de casas son y cómo son. A ver. Ahí de fondo ven banderas noruegas, no sé por qué, en teoría, pero por algo están alzadas. Una iglesia, no sé si será una iglesia o algo, pero el barrio de momento luce así. Es un barrio que parece muy antiguo, pero lo veo como está muy antiguo conservado, ¿no? Está muy limpio, no, calles son blancas, es tal cual, son muy blancas. A pesar que son antiguas, mira, si vemos recién pintado parece. Por ejemplo, eso a mí me impacta. Yo, muy tradicional, muy bonito. A mí me gustaría tener una casita así, pero es brutal. A mí me gusta y parece que ya estamos entrando. Correcto. Estamos acá en este barrio y por lo que vemos hay personas también paseando por ahí. Vaya rápido. Y lo que les comenté antes, es muy antiguo, pero está muy conservado, muy limpio. Y parece muy noruego, como de película. No me extrañaría si han grabado aquí. Barrio Gantle es la parte más antigua de toda Stavanger y está decorada con estas 173 casas blancas de madera. Así que parece que aquí hay como especie de una galería, ¿sabes?
Y estamos en la número 64 ahora. Al parecer aquí hay un estudio también, mira, curioso. Sí, en teoría es un barrio donde han aprovechado de ser tan antiguo y han comercializado también. Mira cómo tiene la terracita. Entonces, sí, con el permiso de esta gente que vive acá, mira toda esta terraza como está, y de la otra calle se ve un poco lo que hay también. Sí, hay una señora que vive, parece que hace artesanal esto, y tú puedes, aunque a pesar que ella vive ahí, tú puedes comprar. Sí, está bien. Pero me gustaría curiosear su casa, pero ella está ahí, no quiero intimidarla. Nosotros estamos para documentar. Ya luego, si las personas se intimidan, con todo el respeto podemos... ¿Puedes enseñar esto? Podemos, con todo el respeto podemos censurar quien no quiera salir. Y esta casita, Anastasia, ¿le gusta? Sí, me gusta, claro, sí, mira el detalle, está chulo. Todos esos detallitos hace más bonito la casa. Y eso es típico noruego, yo pienso. Muy bonito, mira esto, qué bonito. Nos hemos parado un segundo aquí, la calle estaba vacía y de repente apareció un montón de gente y hay un guía allí con un grupo como de 15, 20 personas. Estoy acá sentadito y estamos acá tratando de grabar unas imágenes con el dron desde arriba. Entonces este barrio al parecer es muy visitado porque hace 5 o 10 minutos no había nadie, pero poco a poco va llegando más gente, va pasando más gente y ese grupo de ahí detrás confirma esa teoría. Justo en este mismo barrio hay una tienditas de helados que es muy famosa, por decirlo así, en Stavanger, y todo el turista que viene por acá. Está al frente de un museo también, no sé si un museo gráfico. Sí, el museo gráfico, porque dicen que aquí son, no lo sé si no, eso no es museo de arte, también hay museo de arte, dicen que hay unas obras que no vas a encontrar en cualquier sitio. Y ese sí, ese es de gráfica, creo que aquí como que de imprenta, de todo eso que se imprime. Entonces un museo de gráfico se llama IDIS y justo al frente está esta heladería donde vamos a pedir un helado. Pero mira estas vistas desde acá hasta allí. Wow. Estamos aquí dentro. Aquí hay una paz, no se escucha ningún ruido. Hello. So, amor, ¿qué quieres que te pida? Ah, primero vas. Ok, one sec. Mira, esto está. La cafetería. Bonita. Este arte, no sé qué es. Pero es un arte muy voluptuosa, como pueden ver. Parece que es ropa. No sé si funciona como tienda, porque veo ropa ahí. Pero luce así. Oh, mira. A veces puedes comprar también regalitos. Cositas. Al final nos hemos decidido por uno de fresa y uno de vainilla. Anastasia team fresa, yo soy team vainilla. Así que vamos a reponer y a refrescarnos con este helado porque hace una buena temperatura ahora. Entonces esto nos va a refrescar un poco y así vamos caminando con más fresquito, literal. ¿Amor?
sorry. Can I check for this kind of ice cream? Can I check? Yeah. Qué cabrón, yo también quería este. ¿Qué se puedo hace? hacer? ¿Qué se hace? Yo comparto con ella. Amor, yo te comparto. A ver si es verdad. No, it's okay like this. Thank you very much. Thank you. Este helado, en este lugar, 45 coronas por heladito. Entonces, ya sabéis los precios. Si algún día te pasáis por acá, vas a poder comprar. Como de McDonald's. De momento todo va bien. No hemos llegado aún al museo del petróleo, pero pero todo va excelente. ¿Ve? Salud. A ver, justo bajando del barrio antiguo de las Casas Blancas, encontramos un puerto. Este puerto, en teoría, es donde tú puedes coger los cruceros para irte a ver los fiordos. Entonces, nosotros hemos vivido esa experiencia en capítulos anteriores. Le dejamos ese capítulo acá arriba para que el que no lo haya visto vaya y lo vea. Entonces es justo aquí en este puerto se toma este crucero, incluso que hemos investigado hay también barco eléctrico, y desde aquí tú puedes comprarte un ticket. Aquí mismo se venden los tickets, ahora mismo está cerrado, pero aquí en este lugar tú puedes venir a comprar tickets, pero también puedes comprar por internet. Los precios son 1.600 coronas por 2 personas, ida y vuelta. Ha sido muy divertido, muy interesante, así que os aconsejo ver este video. Y es aquí, si un día vais a venir a Stavanger, no perder esa oportunidad, comprar el ticket y ir a ver los fiordos. Es muy bonita la experiencia. Aquí también al frente encontramos Stavanger Marítimo Museo. Lo encontramos famosas casas de colores que en teoría representa también Stavanger. Esas casitas han comercializado y han hecho ahora mismo como tipo bares, bares, y parece que discotecas. Entonces la noche aquí parece que está llena de gente, de jóvenes y tal, y ahora por el día incluso vemos que se toman sus cervezas y sus traguitos los extranjeros e incluso los noruegos. Como vemos, las casas son antiguas, como en Bergen, porque puedo comparar como con Bergen, porque las casas son parecidas y está también igual al frente del mar, así que tendrán el mismo significado. Me imagino que antiguamente aquí había antes un comercio de pescado y otras cosas, y pues está así ahora mismo. Sí, está así, pero ahora de comercio, de bares, restaurantes, discotecas, hay mucho ambiente. Las personas que buscan ambiente pueden venir a estos sitios que están ahora mismo llenos, en teoría. Y vamos caminando y nos llamó la atención que aquí hay como cisnes. Entonces, qué bonito, amor, mira. sí. ¿Lo has visto alguna vez tan cerca? No, tan cerca no. Entonces parece que están acá. Y esto es como una especie de lago que al frente tenemos una fuente. Y vienen los cisnes acá a dar su paseo. Sí, es un parque bonito, pequeñito, bonito, y está justo en pleno centro. Sí, está justo al frente del puerto. ¿Sabéis que Stavanger. los cisnes representan el amor en teoría? El amor. Mira. Sí, porque dicen, no sé, si según lo que me acuerdo, que ellos siempre están los dos juntos, hembra y macho. Y como que no pueden estar separados. Si están separados o uno muere, algo así he leído. Entonces representa un amor. Qué guay. Y en la boda siempre también normalmente. Por eso seguro en las bodas ponen cosas con cisnes, ¿no? No sabes que en hotel cuando tú vienes, si tú eres una pareja, te ponen como las toallas en forma de cisne. Entonces tiene un poco de razón y coherencia. Pero estamos justo aquí al frente de este lago con cisnes y están ahí paseando. La gente viene, le da su comida, le tira comida. Pero De la gente, nunca he visto sí. esto. Nunca. Vamos a acercarnos a uno a ver qué tal.
Mira, él está ahí. Mira este, qué bonito. Este lago se llama Veiparken, entonces aquí vamos a decir que es el lago de los cisnes. Aquí está, en Stavanger, Noruega. Ahora estamos en típicas calles donde hay puras tiendas. Eso para las chicas le va bien, porque aquí encontramos varias tiendas como tipo Zara, ópticas. La calle se llama Kirkegaten, algo así. Le vamos a dejar el nombre acá para que lo tengan en cuenta. Sí, aquí puras tiendas, tiendas de todo tipo. No es gran cosa, pero sin embargo, si vives aquí en Stavanger o quieres visitar e irte de compras, puedes hacerlo. Y el famoso heladería, me he equivocado, no era antes, era esta. Bueno, no era esta, si no era la de antes, si era esta, ya no podemos comprar otra vez. No, y si no es esta y es otra, bueno, pues no pasa nada. Torre Valberg, eso es donde estamos ahora mismo. Esta torre servía como observación de la ciudad. Hablamos de época antigua, entonces según lo que hemos investigado, se observaba desde aquí el mar, los barcos. El punto de esta torre es que desde acá podían observar qué barco llegaba en el puerto. Sí, correcto. Porque está a pocos minutos del puerto y desde arriba podían ver qué barcos llegaban del puerto y así vigilar. Y para la época también, para los incendios de la época también podían ver qué casa se estaba quemando en la ciudad e iban directamente a ayudar. Entonces para esto servía esta torre. Creo que se puede visitar por dentro y subir arriba para ver las vistas de Stavanger. Estaban desde arriba, pero justo el domingo creo que está cerrado. Valver está cerrado el domingo. Hoy es domingo, el día que estamos grabando este video, entonces está cerrado. Entonces, pero ahí dice de 1850, entonces tiene bastante tiempo. Y el precio para entrar aquí son 20 kronas solo. Solo 20 coronas. 20 kronas. Hombre, está bien. Sí. Casi ni 2 euros te llega. No está mal. Si incluso fijáis, todo esto está vacío. Claro. Hoy en día todo eso está construido ya. En teoría nosotros estuvimos por esta zona y parecen barcos vikingos, ¿sabes? De película de vikingos. He leído la historia sobre Stavanger y creo que en un año, no sé cuál es específico, ¿vale? Se han quemado todo este barrio de donde hemos visto las casas, entonces han construido otra vez. Ya, pero no es la primera vez que escuchamos que se quema una casa en Noruega. Casas maderas. En Bergen también como que hay una historia también trágica, sí. O yo pienso que será que para la época la delincuencia será que optaba por quemar las casas. Quizás algún enemigo, alguna cosa, no sé, no te podías meter con alguien o alguna discusión, la terminaban arreglando quemando la casa, porque no es la primera vez que escuchamos estas historias acá en Noruega sobre que se queman las casas. Sí. Mira, estábamos justo de allá y hemos cruzado todo hasta este faro. ¡Wow! Eso es espectacular lo que acabo de ver. Estamos entrando en una calle. En teoría, antiguamente era una calle normal y corriente donde pasaba muchos coches al día, ¿vale? Pero en 2005 a un peluquero se ocurrió la idea de hacer la calle peatonal y aparte pintar de todos los tipos de colores. Y hoy en día esta calle ha sido la más famosa y más colorida. Se ha vuelto una calle muy colorida y se ha vuelto una calle muy que famosa. Cualquier turista que venga a Stavanger viene. ¿Por qué? Porque está repleta de restaurantes, cafeterías y es algo muy bonito, colores por todos lados. Bueno, aquí tenemos un detallito, mira cómo está el buzón, tan chulo, de colores. Y claro, son muchos bares, restaurantes, pero aparte yo pienso que en los segundos pisos viven gente, ¿vale? Pero es cierto, es una calle mucho colores, muy colorida, pero manzana. Pero os digo la verdad, ¿sabes qué huelo? Huelo la cerveza. Entonces pienso que
beben aquí mucho cerveza. Amor, esta es manzana, es de la calle. No, amor, esto Sí. es una decoración, cariño. No, eso es una de la calle que... No, es una decoración, mira. No. No es de la calle, es una decoración porque yo veo. La decoración está podrida. No, mira que hay más. Pero porque se cae de algún árbol. ¿Qué árbol? Aquí no, o sea, yo no veo ningún árbol aquí para que se caiga una manzana. Yo sí, estos árboles quizás. Hay un montón, es este. Pero déjala. Pero no es de la calle, no es de un árbol, es una decoración. Incluso puede ser que es una calle de ambiente. Como les hemos mencionado al principio de este episodio, Stavanger se caracteriza por ser una ciudad petrolera, por decirlo así, y estamos justo en En el museo por fin hemos llegado al museo petróleo. de petróleo. la Es entrada para entrar al museo son ¿cuánto? 180 coronas para adulto y 160 para, no, perdón, y 60 para un niño. Solamente para un niño, correcto. Entonces estamos justo a la entrada del museo y ahí afuera es interesante, que lo vamos a mostrar ahora, que alrededor con para los niños cosas para jugar, pero en forma de todo metálica, o sea, como... Sí, parece que como estás en petróleo. han tomado esas infraestructuras con que succionan el petróleo y hacen todas estas cosas y la han puesto como en forma de parque para los niños. Entonces los niños están ahí jugando y está afuera, justo al frente del museo. Sí, y aquí vemos, también se ve un poquito. Al fondo se ve cómo van y hacen toda la extracción del petróleo y explican toda un poco esa historia. Tecnología, mira cómo el dinero, también economía, clima, o sea, sí, Correcto. un poco de todo se explica. Tienen un poco de todo. También hay una cafetería acá. Ah, mira esto. ¿Qué es? Un hierro. Aquí puedes dejar, si vienes con chaqueta, tus cosas. Y esta es una cafetería donde vienes. También aquí hay una tiendita de souvenirs y puedes venir a llevarte cualquier detallito que quieras. Hay muchas cosas curiositas como este mundo allí y otras cosas por acá. Esto es el drill. Si no sabes qué es drill, es cuando, porque sabemos que el petróleo se saca desde la tierra, entonces esto es que va perforando la... Sí. Entonces esa estructura como es. Aquí dice The World Largest Drill. Parece que es el drill más 1700 kilos. 1700 kilos. Madre mía. Es inmenso. Entonces, Por cierto, yo he nacido en Siberia, de una ciudad petrolero también, entonces eso me suena un poco familiar. y yo también porque yo vengo de otra ciudad Petrolera. petrolera. Entonces en Cabimas, Ciudad Ojeda, toda esa zona. Me recuerdo de niño que siempre habían estos para succionar el petróleo. Estos no sé si son taladros, si mal no recuerdo el nombre. Y también tengo esa referencia. Pero hay un contraste guardando las diferencias entre los tres países porque en Rusia supongo que se vive de una forma, en Venezuela también se vive de otra forma y en Noruega también de otra. Cada país tiene su forma. Pero nunca estuve en museo, eso es cierto. Para venir a Stavanger desde Trondheim, nosotros en este caso lo que hicimos fue que compramos un billete que hacía escala en Bergen. Entonces salimos desde Trondheim a Bergen 1 horita y luego hicimos escala 3 horas. Incluso viajamos en una avioneta muy pequeñita. Me pareció muy curioso porque esperamos más en el aeropuerto en sí que en el trayecto para venir a Stavanger. Entonces es para que tengan ese dato en cuenta. Trondheim, Bergen, Stavanger, hicimos esa ruta por 44 euros ida y 44 euros vuelta. Entonces, por persona. Eso, compramos los tickets con mucha antelación, eso sí, porque en estas fechas de mayo a septiembre, Stavanger, por ejemplo, está a tope, lleno. A estas fechas Stavanger está congestionado porque desde aquí puedes salir a conocer el tercer fiordo más importante de Noruega, puedes pasarte por el Preikestolen. Aquí veo mucha tranquilidad, muchas familias, muchos niños.
y la verdad que veo la ciudad muy limpia. No veo tantos extranjeros, entonces veo que hay muchos noruegos y eso está muy bien porque, hombre, eso te acerca mucho a la cultura. Entonces puedes, noruega. En teoría, como que conocer más esa cultura y también como que es muy verdoso, se nota bastante la naturaleza, te puedes ir a un fiordo, puedes hacer diferentes actividades, entonces nos parece una ciudad muy interesante de conocer. Sí. Porque normalmente lo que la gente conoce de los países son las ciudades las que más suenan, ¿no? Y hay ciertas segundas ciudades, por decirlo así, que no llaman mucho la atención, pero tienen ese encanto. Entonces Stavanger como que reúne esa condición. Y es un poco esto lo que es Stavanger, entre su puerto, entre la cercanía para ir a conocer un fiordo, entre todas esas cosas hacen que Stavanger sea un punto de interés recomendable y hasta ahora nos está gustando, vamos. Sí, sinceramente me gusta mucho Stavanger, me gustaría incluso quedarme a vivir aquí. Dicen que es el sur de Noruega. Sí, es como que está un poco al sur. Si vemos en el mapa de Noruega, Stavanger está como al lado sudeste, por decirlo así. Comparando los precios así, mantienen los precios de las ciudades nórdicas. Los precios nórdicas son mismos. Sí. Pero es una ciudad no grande, que en este caso a mí me gusta, yo no me gusta ciudades muy grandes. Es una ciudad, no es muy grande. Para mí, gusto no es muy grande, pero tampoco es muy pequeño como Claro, un pueblito. que no hay nada, pero te puedes mover. Correcto. Hoy casualmente es domingo, entonces nosotros para entrenar vamos a tener descanso hoy domingo. Hemos tenido unas semanas anteriores a esta con mucho movimiento y hoy se descansa. Entonces me hubiese gustado ir a conocer un gimnasio, pero sinceramente estoy cansado y hoy es un domingo de relax, de conocer Stavanger. Cosa de los que nos impresiona también Stavanger es que hay unas casas tan bonitas, parecen unos hombres de gente rica. ¿A que sí? Sí, como clásicas y mantienen ese clásico de todas las casas, entonces muy bonito. Está muy bien cuidadas las casas, lo que veo. Todo su jardín, todo. Ya nos toca regresarnos a Trondheim y hemos cogido el bus para ir al aeropuerto. Correcto, hemos cogido el bus para ir al aeropuerto y nos costó, ahora os enseño que son 358 coronas por 2 personas. Correcto, del centro de Stavanger hasta el aeropuerto de Stavanger, ese precio, para que lo tengan en cuenta. Recién bajamos acá del bus, entonces el bus, para que tengan el dato, es FB40, entonces va siempre desde el aeropuerto, está la entrada del aeropuerto, está el nombre del aeropuerto Sola, hasta el centro de la ciudad y de la ciudad hasta aquí. Te deja justamente en la puerta, no tiene pérdida, los 20-25 minutos promedio y estás ya en el aeropuerto o en la ciudad de Stavanger. Por hoy nos toca despedirnos, la aventura de hoy concluye así. Nos vemos en unos días más con un capítulo nuevo y hasta la próxima. ¿Quieres decir algo para cerrar? Nada, pa' acá. Pa' acá, papá. Bueno, señores y señores, estamos aquí para presentar nuestro canal, que somos pareja rusa y venezolano. Y yo soy Anastasia, eso es Gender Enrique Carrullo Carrasco, porque sí que él tiene 2 nombres y 2 apellidos y yo solo tengo nombre, con esto es suficiente. Y nos presentamos aquí en esta calle tan maravillosa y al lado de una casa quemada. Correcto, estamos aquí.